Muy buenos días, apreciados hermanos, que la gracia, la paz, la bendición de nuestro Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Desde las instalaciones de la Unión Peruana, su servidor en Cristo, el pastor Darwin Casana, le extiende la cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta ocasión tengo el agrado de presentarles al director de jóvenes de la Asociación o Misión Norte, aquí de Perú, allá en Chiclayo, nuestro querido pastor José Castro Mamani. ¿Cómo está, pastor José? Bienvenido. Muy buenos días con todos. Gusto poder ser parte del estudio de la lección que corresponde para este sábado. Y bueno, espero que pueda ser de gran bendición para todos nuestros oyentes también ahí en cada lugar, en cada ciudad donde nos van a poder ver. Así es, pastor José, bienvenido. Vamos a pedir también que sea nuestro Dios quien nos dirija. Por favor, le pido que nos dirija en la oración usted. Gracias. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, gracias por este momento que nos das de poder, Señor, abrir tu palabra, de poder estudiar la lección que corresponde para este sábado. Rogamos pues que sea de gran bendición en relación a la aplicación de la historia del pasado en la vida de nosotros, Señor, ahora que vivimos en este tiempo. Danos tu Santo Espíritu para que podamos hablar de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros en este momento. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, como cada semana desarrollamos el estudio de la lección de la Escuela Sabática y siempre les pedimos que allí en la caja de los comentarios, ya sea en la plataforma de Facebook o de YouTube, nos pueda dejar sus inquietudes, sus aportes, dudas, preguntas, que nosotros estamos listos para poder responderles. Asimismo, les invitamos que siempre podamos compartir este enlace con sus amigos, con sus familiares, para que otros también puedan escuchar este mensaje de la lección de Escuela Sabática. Y para esta semana tenemos ya la lección número 19 correspondiente al sábado 8 de noviembre de este año 2025. Y el título para esta semana es Calamidades y Consuelo. Y en esta ocasión vamos a pedir a nuestro pastor José Castro que nos pueda comentar respecto al título. ¿Qué entendemos, pastor Castro, respecto a la palabra calamidad, respecto a la palabra consuelo, por favor? Gracias, mi querido Pastor Darwin. Si nosotros utilizamos el diccionario de la Real Academia, es lengua española, la palabra calamidad, tiene como concepto desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas, ¿no? Ese es el concepto más sencillo de la palabra calamidad. Y ahora la palabra consuelo, usando también la misma fuente, significa descanso y alivio de la pena, de molestia o fatiga que aflige y oprime a la persona. Entonces, la lección de hoy justamente habla acerca de eso, ¿no? De la calamidad, del infortunio, la desgracia que iba a venir sobre Judá, pero también a la vez en medio de esa situación Dios iba a mostrar consuelo, Dios iba a manifestar descanso, iba a dar descanso, alivio en medio de la dificultad a su pueblo. Entonces, eso vamos a tratar en esta lección de Escuela Sabática. Así es, pastor José Castro. Entonces, esta calamidad estaba profetizada por Jeremías. Sin embargo, vamos a ver que el profeta, sabiendo lo que iba a venir, él sufría en sí mismo, pero a la vez Dios le consuela con la esperanza de que había un mensaje también de que Dios quería restaurar. De esa manera, entonces, el profeta es consolado, y también nosotros de esa manera para este tiempo sabemos que van a venir calamidades, van a venir momentos muy difíciles para este mundo, para la iglesia, pero el consuelo está que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la introducción, lo que nos habla allí en la nota. Nos habla que Dios estaba mandando mensajes del cielo, ¿verdad? De parte de Dios directamente. Estos mensajes eran dados a través del profeta Jeremías, quien era el representante de Dios ante los hombres, era su mensajero. Y estos mensajes eran dirigidos al pueblo de Judá, que era, como decíamos la semana pasada, el especial tesoro de Dios, el pueblo elegido. Y Dios, a través de estos mensajes, le estaba dando una oportunidad al pueblo de Judá. No es que Dios quería cansarles, quería faltarles la paciencia, atormentarles con esas reprensiones, con estas
profecías quizás desalentadoras con estas calamidades que iban a venir. No, Dios quería darles un consuelo, Dios quería darles una esperanza, una oportunidad, sabiendo que había la esperanza de parte de Dios que el pueblo se pueda restaurar, la oportunidad de que estos castigos se puedan enmendar, de que no se lleven a cabo como hemos mencionado ya en las lecciones anteriores, como pasó en Nínive. Nínive se arrepintió y no vino el castigo. Dios revocó su decreto. De la misma manera, Dios estaba dando este mensaje a través de Jeremías, de estas calamidades que venían, como un llamado de advertencia, como una oportunidad para que el pueblo se restaure, para que el pueblo se libre, dice el párrafo de la introducción. Se libre de dos frentes. En primer lugar, de Egipto, a quien ellos se habían unido, se habían aliado, y de Babilonia, quien iba a ser el poder que les iba a conquistar. De la misma manera, apreciados hermanos, para estos últimos días, cuando nosotros escuchamos una reprensión de los siervos de Dios, porque Dios es el quien nos habla a través de los mensajes que vienen directamente del cielo, Dios utiliza a sus siervos, Dios utiliza a los profetas que nos hablan a nosotros, el Judá espiritual de ese tiempo, el Israel espiritual, somos nosotros, el pueblo de Dios. Pero estos mensajes no es que los profetas conozcan nuestra vida directamente o estén enojados con nosotros o quieran lanzarnos piedras, no, sino que Dios también nos está dando oportunidades para librarnos también de Egipto. El Egipto es el mundo ante el cual muchas veces nosotros estamos aliados, así como Judá estaba aliado al mundo, muchas veces nosotros podemos estar aliados a Egipto, podemos estar aliados al mundo. Eso pasaba con Judá. Y también puede ser que Babilonia también pueda intrometerse en la iglesia y Dios también quiere que nos libremos de Egipto y de Babilonia. Así que, queridos hermanos, de eso se va a tratar la lección en esta oportunidad. Estemos atentos a este importante mensaje. Hermano José, por favor, ¿nos puede comentar cómo está subdividida la lección para esta oportunidad? La lección está dividida en tres partes. Tenemos la primera parte que habla, tiene un subtítulo, Conflicto interior del profeta. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación interior, tanto mental como emocional, por la cual pasó Jeremías en esos 40 años que él tuvo como ministerio profético. No fue para él una situación fácil, tuvo que enfrentar situaciones muy adversas, que eso ya lo vamos a estudiar. La siguiente parte, la segunda parte, dice ahí exhortación acerca del sábado. También vamos a un poco hablar que en los tiempos de Jeremías muchos empezaron ellos a dejar de observar el día santo sábado, ¿no? No solamente la apostasía del pueblo en relación a la adoración, sino también a la observancia del día sábado como día del Señor. Y la tercera parte lleva como título Vasija de ruina, ¿no? Es como Dios quiere que también nosotros como vasijas, ¿no? Como vasos, ¿no? Podamos también ser tocados, podamos nosotros dejarnos transformar, ¿no? Por la mano poderosa y milagrosa de nuestro Dios. Muy bien, Pastor Castro. Entonces, vamos a empezar ya por la primera parte, conflicto interior del profeta. Vamos a hablar entonces en primer lugar del profeta, porque decía las lecciones pasadas que Jeremías, el profeta que mucho lloraba, ¿verdad? Y tenía un conflicto en él, un conflicto porque él amaba a su pueblo, pero por otro lado, él tenía que dar el mensaje, él era de naturaleza, podríamos decir, introvertida, era como por decir melancólico, flemático, no le gustaba mucho estar en pleitos, pero por otro lado él tenía que cumplir con la misión de poder amonestar al pueblo y encontraba la oposición. No era fácil para Jeremías llevar a cabo esta misión entonces. Por eso la pregunta uno, Pastor Castro, nos dice, ¿cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que enfrenta como profeta de Dios? Bien, para un poquito entender la pregunta, esta primera pregunta que tiene que ver ya con Jeremías como el hombre, el mensajero, el llamado por Dios a cumplir esta misión importante, porque realmente la misión de Jeremías no solamente fue de transmitir o comunicar un mensaje, sino de que el mensaje, y esto es lo importante, el mensaje de Jeremías no eran mensajes alentadores, ¿no? En relación a, sino eran mensajes de calamidad, de destrucción, de ruina.
materialmente, ¿no? Entonces, para Jeremías no fue una tarea fácil. Comentabas al principio que 40 años tuvo que él estar cerca del pueblo y ver de cerca la negativa, el rechazo, ¿no? De parte del pueblo, en su gran mayoría, a los mensajes de amor, de misericordia, de llamado de parte de Jehová. Frente a esa situación, eh, la lucha que él tenía o el conflicto que él tenía en su interior era una lucha más con eso, con ese, que tenía que ver más con el hecho de que Jeremías amaba a su pueblo. Ese amor que muchas veces de nosotros no tenemos para con el pueblo, lo tenía Jeremías. Él no quería que nadie de su pueblo pueda recibir o pueda ser castigado, ¿no? Eh, pero lamentablemente, por un lado, él tenía ese pensamiento de que nadie se pierda, de que todos puedan volver, que todos puedan aceptar, que puedan todos responder, ¿no? El llamado de Dios, pero por otro lado, la realidad era otra, ¿no? Sumado a eso, podríamos también decir que el conflicto que tenía interiormente, emocionalmente, Jeremías también se debía a que él era una persona, como tú lo comentaste, un poco introvertido, ¿no? Iracundo, tanto así de que Dios dice que no le dio la orden de que él se case, él fue solo, él nunca se casó, nunca tuvo una mujer, y otra que él dice no participaba de ninguna reunión donde donde habría alegría, ¿no? Él era un profeta que vivía lejos, fuera de la ciudad, y él solo venía al templo y venía cerca al pueblo para anunciar, para hablar y predicar y compartir, ¿no? El mensaje de parte de Jehová. Entonces, ese conflicto que él tenía era un conflicto totalmente muy fuerte. Por eso es que dice Jeremías, sufre rechazo y humillación por permanecer fiel a Dios. Ese rechazo, esa humillación lo llevó a él también a llorar, ¿no? Por eso es que a él también se lo conoce como el profeta llorón, porque él realmente derramaba lágrimas, ¿no? Por el hecho de que el rechazo del pueblo y la humillación, ¿no? Hacia él y especialmente hacia Dios. ¿Qué más? Dice tus palabras, hay una parte del texto de Jeremías, dice tus palabras yo las comí y me fueron por gozo. El mensaje que él recibía lo aceptaba con gozo y esto también dice, luego dice, me fueron por gozo y alegría y yo las comí, ¿no? Recibió, aunque sufre, sus fuerzas y alegría provienen, dice, de la palabra de Dios. Aunque él sufre, pero su fuerza, dice, y alegría proviene de la mano de Dios mismo. Dice en otra parte, me sentí solo. ¿Qué significa esta palabra de Jeremías cuando él dice me sentí solo? Dice su fidelidad lo llevó a él a la soledad y al aislamiento. Como comentaba al principio, ¿no? Él vivía una vida totalmente solo, muy aparte, ¿no? Solo en comunión y en contacto con nuestro Dios. Y hay una pregunta que él hace en el versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y esta pregunta que él menciona aquí hace referencia, dice, a la angustia continua interior que él tenía, ¿no? Clamando sinceramente a Dios. Entonces, esta situación de Jeremías en su interior era continuo, era diario. Él no dejaba de interceder, no dejaba de llorar, no dejaba de hablar con Dios y de preguntarle el por qué, ¿no? El por qué tenía que a su pueblo pasarle eso, o el por qué su pueblo tuvo que caer en ese tipo de apostasía, ¿no? De abandono a Dios. Y bueno, podríamos también decir que hoy también, en la realidad, en la actualidad, muchos de nosotros o de los líderes también a veces pasamos por esta situación. Cuando vemos a la iglesia, cuando vemos a miembros que a pesar de la amonestación, que a pesar de la advertencia, que a pesar del diálogo, la comunicación, las visitas, la persona continúa en el pecado. Esto a nosotros, como parte del ministerio, nos lleva también a sentir un poco de dolor y de angustia, porque no queremos que nadie se pierda. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros también en nuestro trabajo y misión deseamos que nadie se pierda, pero lamentablemente la salvación es individual, la respuesta es personal y a veces la respuesta del pueblo no es como la que uno espera. Así que Dios nos ayuda a que también nosotros podamos, en ese momento de conflicto, podamos también tomarlo de la mano de Dios. Así es, Pastor José. Entonces ya desde esta primera pregunta vamos viendo la relación con nuestro título, ¿no? Esta calamidad que Jeremías sabía que iba a venir y ya lo estaba viviendo porque en cierta parte, porque tenía, dice,
el rechazo y la humillación de parte del pueblo. Sin embargo, el consuelo, ¿cómo lo tenía? Con la palabra de Dios. Dice, fueron allá tus palabras, yo las comí, me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, Pastor José, en ese sentido podríamos decir que en los momentos de dificultad que tenemos en la actualidad, en las pruebas, en las dificultades y en las luchas que vamos a tener a futuro, nuestro refugio, nuestro consuelo está en la palabra de Dios. Ahí están las hermosas promesas que nunca faltan y nunca fallan. El Señor a través de su palabra nos alimenta y nos sostiene. Así que, hermanos, así como para Jeremías, su consuelo, su alegría estuvo en ese momento de dolor en la palabra de Dios, que nuestro consuelo también esté en la palabra de Dios. Pastor José, había varios sufrimientos de Jeremías que él experimentaba. Mencionaste, por ejemplo, que no tuvo que casarse, que Sí. era retraído, que sabía lo que iba a venir al pueblo, pero ¿qué circunstancia o cuál era la causa que le producía más dolor a Jeremías? Por favor, nos puede comentar al respecto. Profetas y Reyes habla acerca de eso. Dice, siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída, en la cual no necesitase presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Su corazón quedaba desgarrado. Esa palabra es importante, dice desgarrado, por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado. O sea, no solamente iba a venir calamidad material sobre su pueblo, física, sino que también el pecado en el cual habían caído su pueblo iba a también traer resultados, ¿no? Ruina, destrucción, muerte. Y la muerte interior, la muerte del ser humano espiritual, también es una gran calamidad. Y eso Dios no quiere, Dios no desea. Y esas dos cosas hacían que el corazón de Jeremías se desgarrase, ¿no? Diariamente. Entonces, de la misma manera, lo que más nos causa sufrimiento en estos días, según Ezequiel dice, que debemos clamar y gemir a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Que el Señor nos ayude entonces a nunca tener complacencia con el pecado de la iglesia, de la sociedad, ni con los nuestros propios, sino que siempre aborrezcamos el pecado con perfecto odio, así como Dios lo aborrece, pero que nuestro consuelo siempre venga entonces de la palabra del Señor. Entonces, quizás a nosotros también nos toque pasar ese conflicto interior que pasó el profeta Jeremías. Vamos a seguir adelante. Pastor José, ¿a qué pregunta pasamos entonces? La pregunta número 2. ¿Qué trató o qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? Muchas gracias, Pastor José. Entonces, vamos a ver ahora que el rechazo y la humillación para el siervo de Dios no era solamente del pueblo, sino aún de sus propios colegas. Y eso quizá lo que más podría doler a Jesús. No le dolió tanto el rechazo del pueblo como la traición de sus propios colegas, de sus discípulos, de Pedro, de Judas, de los 12 que no pudieron velar con una hora. El pastor fue herido y las ovejas fueron dispersas. Así también Jeremías, vamos a ver que un miembro de la familia de Leví, del sacerdocio mismo de la familia de Aarón, va a tomar un papel protagónico, pero no para bien, sino para mal, porque va a ser el instrumento que va a dar, como dice la pregunta aquí, un trato cruel para el siervo de Dios. Jeremías también era del sacerdocio, y entonces vamos a ver que este sacerdote, si bien él era llamado a ser el mensajero, llamado a ser el representante del pueblo ante Dios, un mediador, y que probablemente escuchaba los mensajes de Jeremías, pero que él se negaba a aceptarlo, rechazaba, endurecía su corazón, entonces se va a tornar en un instrumento satánico, un instrumento que no solamente va a rechazar la verdad, sino que a nombre del pueblo y al liderazgo del pueblo va a poder oponerse al profeta y no solamente a rechazarlo, sino a poder ser un perseguidor, ser una persona que va a darle un trato pésimo al profeta Jeremías. Según la palabra del Señor, ahí encontramos los versículos en Jeremías capítulo 20, versículo del 1 al 6, y donde vamos a ver ahí que el sacerdote Pasur va a hacer esta obra de maldad, ¿verdad? Dice, presidía como príncipe en la casa de Jehová
eso nos puede dar luz que probablemente haya sido hasta un sumo sacerdote, porque dice que era el que presidía la casa de Jehová como príncipe. ¿Y quién era el príncipe de la casa de Jehová? El príncipe de los sacerdotes era el sumo sacerdote. Entonces, y dice que este sacerdote va a hacer obras de maldad. Y eso lo vamos a resumir en el cuadro que vamos a ver a continuación, donde nos dice ahí, por un lado tenemos la frase bíblica que Pasur dice, azotó a Jeremías y lo puso en el cepo. El cepo era una especie de prisión, era una especie de madera donde se ponían las extremidades de los seres humanos y allí pues se los martirizaba. De esa manera también se martirizó a otros siervos antes y después de Jeremías. Dice, Jeremías fue golpeado y encarcelado injustamente en público como forma de humillación y castigo, ¿verdad? Todavía en público, ¿para qué? Para poder desprestigiarlo, para poder echar por tierra el mensaje que Jeremías había estado dando. Entonces, ¿cómo es posible, apreciados hermanos, que quienes deberían ponerse de parte de la verdad, defender la verdad y ponerlo en alto, más bien se ponen de parte del error y persiguen más bien a los fieles mensajeros de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje que da el mensajero fiel choca contra alguna mala práctica, contra algún concepto, contra algún ídolo que tiene el mensajero falso, y entonces esa reprensión que da el profeta verdadero le toca directamente y le duele que le amoneste. Es por eso que va a levantarse y va a oponerse, ¿verdad? Entonces muchas veces, apreciados hermanos, los que se han levantado en contra de la verdad han sido porque la verdad ha chocado contra sus malas prácticas, contra sus malos hábitos. Y vemos aquí el caso entonces de Pasur, que encarna, que representa a todas aquellas personas que han sido perseguidores, que se han puesto de parte del error, pero que no solamente han sido opositores pasivos, sino que han sido opositores activos que se han presentado todavía persecución física, mental, espiritual contra la verdad, como es acá el caso de Pasur. Sin embargo, también la subpregunta nos hablaba que el profeta Jeremías de parte de Dios mandó un mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que toca a uno de estos mis pequeñitos, toca a la niña de mis ojos. Y el Señor Jesucristo dijo que cualquier afrenta que se le haga a los mensajeros de Dios se le hace directamente a Él. Por eso, cuando vemos la persecución final, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En la pelea que es contra los siervos de Dios es directamente contra Dios. Y vamos a ver que Dios dice, mía es la venganza. Jeremías espera en Jehová, y Jehová, vamos a ver quién es el que va a dar este mensaje contra esta mala práctica de Pasur. ¿Qué dice el mensaje de Dios a través de Jeremías frente a este ataque, frente a esta persecución de Pasur? Jehová, dice el versículo 3, no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Aquí se está utilizando este término que tiene un significado. Jeremías anuncia que Dios cambiará su destino y nombre como señal de juicio, ¿verdad? Entonces se le estaba cambiando de nombre, así como en la antigüedad se cambiaba de nombre a las personas para bien o para mal, aquí se está cambiando de nombre a Pasur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significaba un decreto de juicio de parte de Dios, porque Pasur no hizo esto, hermanos, de manera aislada o de manera accidental, sino esto lo hizo de manera premeditada, lo hizo con alevosía, lo hizo sabiendo, teniendo luz, sabiendo lo que tenía que hacer, rechazando la verdad. Entonces, por eso es que Dios manda este mensaje condenatorio. Asimismo, dice el versículo 4, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Dios declara entonces que Pasur y su gente sufrirían terror, derrota, y estaba profetizado que iban a ir en cautiverio. Él, su familia y los que creían en Pasur, entonces iban a sufrir terror, o sea, iban a ser víctimas del cautiverio babilónico, de la destrucción. El versículo 6 dice, todos iréis cautivos a Babilonia y allí morirás. Entonces estaba profetizando que Pasur iba a ser llevado cautivo a Babilonia, iba a ser humillado. O sea, lo que Pasur decía que era falsa profecía,
él mismo iba a ser testigo de cómo estas profecías se iban a cumplir. Entonces Jeremías proclama que Pasur moriría en el exilio por haber profetizado mentira. O sea, no iba a tener Pasur el privilegio de regresar a la tierra prometida, de regresar a Jerusalén. Y esto puede ser también algo simbólico. Si es que él no muere en la casa de Dios, sino que muere en el cautiverio, bueno, hubieron muchos siervos de Dios como Daniel que no pudo regresar, pero él murió registrado en la Canaán celestial, su nombre en el libro de la vida. Pero la pregunta es, Pasur, ¿murió en cautividad física o también en cautividad espiritual? Eso es lo más triste, ¿verdad? Que haya muerto en la Babilonia espiritual, que no se haya arrepentido y que no haya regresado al cielo, que su nombre se haya borrado del libro de la vida. Eso es lo más triste, apreciados hermanos, que por oponernos al mensaje de Dios, por oponernos a los mensajeros, podamos también ser desechados, ser desterrados y perdernos incluso. Eso es lo más triste, que nos podamos perder. Que el Señor nos ayude, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos de qué parte estamos. Dijo el Señor Jesús, el que no está por mí, contra mí está. Entonces, ¿de qué parte estamos? ¿Estamos de parte de la verdad o estamos de parte del error? Ese es un análisis a conciencia, un análisis personal que cada uno de nosotros debemos hacernos. Pastor Castro, sin embargo, al igual que en esos días, por un tiempo aparentemente Pasur triunfó y todos se burlaban y aparentemente estaba llevando el control. Sabemos que en el futuro también Dios hasta cierto punto, así como en la Edad Media permitió que el pueblo de Dios sea perseguido, va a permitir también. Sin embargo, Pastor Castro, ¿nuestros enemigos van a triunfar al final o quién es el que va a triunfar? Coméntenos por favor al respecto. Darwin, sí, como tú lo dijiste, en la historia nosotros vemos ahí que a veces el mal tiene aparentemente éxito, pero ese éxito aparente no es eterno, sino temporal. Nosotros vemos en la profecía de Daniel 2, profecía de Daniel 7, profecía de Daniel 8, el surgimiento de imperios que iban a tener el dominio, ¿no?, del mundo conocido en aquellos tiempos, pero todos esos reinos eran solo temporales. Pero cuando llegó, dice, se vio en el sueño de Nabucodonosor la piedra, ¿no?, esa que vino desde arriba del cielo y destruyó la imagen, la estatua. Vemos ahí que el reino de Dios, el reino de Jesús, pues vendrá a ponerle fin a esos reinos, al mal, ¿no?, al pecado para siempre. Y esto a nosotros nos motiva, nos da esperanza de que todo lo que nosotros hoy vemos, las desgracias, las calamidades, los resultados del pecado, la desobediencia, la muerte, el dolor, las enfermedades, todo esto va a acabar. Aparentemente hoy está ganando la muerte, pero la muerte no puede ganar el alma de una persona que ha creído en Jesús. La muerte eterna sí, no puede ganar, no, no afirma, no confirma esa muerte a un servidor, a un cristiano. Creemos de que para un hijo de Dios, para una persona que ha vivido en Jesús, en Cristo y ha obedecido su palabra por la fe, la muerte solamente es temporal. Jesús eso lo hizo posible con su muerte. Él murió, pero también resucitó, venció a la muerte, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener miedo a la muerte biológica. Lo que tendríamos que tener y preocuparnos es si nosotros morimos eternamente. Y de esa muerte Jesús nos ha venido a librar, nos ha venido. Entonces podemos nosotros confirmar que ni el pecado como enemigo, ni la muerte como consecuencia, ni nada, hermanos, no prospera, no va a prosperar. Eso Dios lo tiene, nos ha dicho y esa es la esperanza que nosotros tenemos cada vez que pasamos momentos difíciles o cada vez que nuestros enemigos buscan destruir, ¿no? Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a que podamos estar siempre despiertos y siempre animados con esta linda promesa de parte de nuestro Dios. Así es, Pastor José, y justamente la nota de nuestra lección nos hace recordar eso. Jeremías escribe que Dios va delante de nosotros, dice como poderoso gigante, ¿no? Interesante. Por tanto, dice él, concluye, si Dios está por nosotros, como decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán, y eso iba a pasar con Pasur, iba a tropezar y no prevalecerán. El mal nunca va a triunfar, hermanos. Aparentemente pareciera que triunfa, pero no. Serán avergonzados, así como fue avergonzado Pasur y fue llevado cautivo, así un día todos los malignos serán
avergonzado. Dice el Señor, dice, ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Entonces el Señor siempre nos va a librar y la batalla es del Señor, hermanos. Tengamos eso en cuenta, que Dios es el que está luchando contra el mal y Él siempre va a vencer. Eso tengamos siempre como esperanza, como consuelo. Por eso nuestra lección, el título dice, es el consuelo también que tenemos, que el mal, por un tiempo Dios lo permite, pero va a llegar el momento cuando Dios va a destruir a todo lo que es el mal y su originador y todo lo que está relacionado con el mal, y el bien triunfará. Así que lo importante es que estemos de parte del bien para ser el grupo ganador, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, Pastor Castro, y vamos a pasar ya a la pregunta número 3 que va dirigida para usted. ¿En qué se parece la experiencia, dice, de Jeremías a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? ¿Y qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? Gracias, Pastor Darwin. La pregunta 3 ya nos lleva a un poco a sacar algunas conclusiones, ¿no?, en relación a aquellos que confían en el Señor. Y bueno, y para los que confían en el Señor, y no solamente se nos promete cuidado, no solamente se nos promete protección, sino que también se nos promete aflicción. Eso es parte de la vida de un cristiano. Toda persona que toma la decisión importante de seguir y servir a Jesús en su vida diaria, constantemente vamos a tener dificultades. No existe un camino del cristiano que no tenga dificultad o momentos difíciles de prueba o tentaciones. Eso son ingredientes, parte de la vida de toda persona que se prepara para el cielo, porque justamente a través de esas dificultades, pruebas, ¿no? Pruebas, eh, momentos difíciles, eso nos ayuda a que nuestro carácter pueda cada día perfeccionarse. Y también a la vez buscan que nosotros podamos, en momentos de dificultad, podamos nosotros confiar más en Dios y no confiar en nosotros mismos. Por eso es que la pregunta dice, ¿en qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras? Eh, el texto de Jeremías 17:7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Dice bendito, ¿no? Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y Jeremías dice, siguió confiando en Dios a pesar del rechazo y el dolor. Y eso lo vemos nosotros en la historia, cuando este sacerdote, ¿no? Como que mencionábamos en la pregunta número 2, ¿no? De Pasur, lo cogió, dice, y tomó a Jeremías y lo llevó ahí hacia ese lugar donde lo hizo, lo torturó. Dice que Jeremías, después que fue suelto, él continuó, ¿no? Él continuó predicando, él continuó hablando, él no se cayó, a pesar de que él fue maltratado, a pesar que él fue perseguido, no solamente, como mencionaste tú, pastor, al principio, por el pueblo, sino por los reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿no? Pero él continuó porque su confianza estaba en Dios, y Dios le había dicho que en medio de la situación, pues la muerte no iba a llegar a él, la muerte no iba a llegar hacia él en esos tiempos, ¿no? Donde él había sido perseguido. Claro que Jeremías después murió, ¿no? Y quien lo mató fue un rey, pero eso lo vamos a ver después. Pero mientras tanto, Jeremías no dejaba de hablar, ¿no? No dejaba de hablar porque él confiaba en la protección, en el cuidado de ese Dios que es todopoderoso. Y el texto también hace mención más abajo, dice, y será como árbol plantado, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Y si nosotros vamos un poco a llevarlo esto a la parte ya real, la agricultura, toda planta o toda semilla que es colocado bajo tierra necesita agua, sol, agua. Si solamente le cae sol, esa semilla no va a germinar, no va a crecer, no va a dar ningún tipo de crecimiento. Entonces, necesita de agua, y el agua es fundamental. Esa agua también representa a Jesús. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí nunca jamás tendrá sed. Jeremías se mantuvo espiritualmente firme, firme. No solamente era un ser confiado, sino era firme. Dos cosas, dos cualidades importantes de Jeremías. Confiado, es decir, confiaba, pero también era firme. La fe que él tenía era firme. Y eso dice cuando todo a su alrededor, dice, era oposición.
¿Qué podemos nosotros aprender de esa actitud? Dice, la cercanía a Dios nos sostiene en tiempos difíciles. Es verdad, el pueblo de Dios se prepara para momentos difíciles que se vienen. No sé si esta generación veremos esa situación, pero estoy seguro que de aquí hacia adelante el ser humano va a ver cosas que nunca vio, ¿no? Pero en medio de esa situación, al igual que Jeremías, Dios pide que nosotros podamos permanecer firmes, ¿no? ¿Es muy difícil eso, una experiencia? Sí, no es fácil. La teoría dice que debemos permanecer leales y fieles, pero en la práctica a veces se nos complica, se nos torna un poco más difícil, pero no es imposible, no es imposible. Entonces, Jeremías experimentó eso. Y en la parte final del texto, de Jeremías 17, 7 al 8, texto base para la respuesta a la pregunta, dice, no veré, dice, cuando viene el calor, ni dejará de dar fruto. Claro, cuando hay agua, por más que venga calor, no ha de afectar. Aunque sufría, no se secó espiritualmente, sino que siguió proclamando el mensaje de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jeremías, porque recibía del agua. Él vivía para Jesús, él vivía para Dios, y Dios estaba diariamente desde que se levantaba hasta que anochecía. Jeremías veía a Dios diariamente, y eso a él lo animaba, que a pesar del viento, ¿no? De los vientos, del calor, de la situación, del rechazo, lo que él pasaba, que él experimentaba, él permaneció confiando en el Señor. Por eso, ¿qué mensaje podemos nosotros sacar para hoy? Quien confía en el Señor permanece fuerte, útil y fructífero. Va a haber frutos. El fruto del trabajo de Jeremías se vio después, no se vio en ese momento, ¿no? Entonces, los frutos de nuestro trabajo, tanto en la obra misionera, tanto en nuestra vida personal, en donde estemos, frente a cualquier situación, adversidad, frente a cualquier dificultad, todo eso a futuro vamos a nosotros ver los frutos, el resultado. Y eso nos va a animar y eso creo que nos va a fortalecer. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a que nosotros podamos también, al igual que Jeremías, entender que existe seguridad, existe promesa, existe garantía de que Dios está con cada uno de nosotros en medio de las dificultades que podamos pasar. Miles de años desde que Jeremías murió, todavía hoy su actitud, su firmeza nos sigue inspirando, nos sigue motivando para poder ser como él, para poder también ser firmes. Qué bonito que Jeremías usa la misma ilustración que David cuando él escribe en el Salmos 1, ¿no? Que el varón que confía en Jehová también será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Esas aguas entonces representan al Espíritu Santo, representan a nuestro Dios, que si Él nos ayuda, que si Él está con nosotros, daremos fruto. Nosotros somos ese árbol, así que no seamos un árbol que está en el desierto, separado de las aguas. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos unidos a Jesús, estamos recibiendo esa agua viva, entonces eso nos dará aliento, nos dará firmeza, nos dará dar fruto, como fue en el caso de Jeremías. Que el Señor entonces nos ayude. En la nota también encontramos algo muy bonito, una lección que Jeremías aprendió. Él dice, lo experimentado por Jeremías durante su juventud y también durante los años ulteriores de su ministerio, le enseñaron la lección de que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Entonces, en otras palabras, es Dios quien puede prosperar nuestra vida, es Dios quien nos puede ayudar a salir adelante pese a las calamidades, pese a la oposición, pese a la humillación, al encarcelamiento, a todo lo que pasó Jeremías. Dios le ayudó. Así, de la misma manera, Dios nos puede ayudar a nosotros. Por eso encomendemos nuestro camino en las manos de Dios. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor para que de esa manera entonces el Señor también dirija nuestros pasos. El Señor nos pueda hacer llegar hasta la meta para que no podamos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si nos ponemos de parte de la mayoría, si nos ponemos de parte de la vida fácil, del camino fácil, el fracaso es seguro. Pero si nos ponemos de parte de la verdad, el Señor estará con nosotros para poder llevarnos por el camino correcto. El camino no es fácil,
Camino sin piedras no es camino, dice un refrán, pero si estamos con Dios, somos más que vencedores. Así que, queridos hermanos, si usted en su iglesia está experimentando oposición, controversia, examínese. ¿Es porque usted está mal o es porque usted está de parte del bien y quizás los demás son con azur? Pero debemos entonces examinarnos a nosotros mismos, y si encontramos que hay oposición porque estamos de parte de la verdad, no tengamos temor a lo que el hombre pueda hacer con nosotros, porque el Señor es el que nos dará la victoria como le dio a Jeremías. Así que qué bonita lección, Pastor Castro, qué bonitas enseñanzas que nos deja Jeremías a cada uno de nosotros. Y entonces, cerrando ya este capítulo, esta parte primera, vamos a pasar a qué parte ya, Pastor Castro. Pasamos a la segunda parte, bajo el subtítulo Exhortación acerca del sábado. Ahora vamos a un poco a tocar el tema del sábado, ya en el pueblo, en el tiempo de Jeremías. ¿Cómo es que el pueblo ahora vivía, ¿no? Y cómo era su actitud o sus actos en relación a este mandamiento, a este cuarto mandamiento de la gran ley de Dios? La cuarta pregunta, querido Pastor Darwin, dice, y quisiera que tú puedas también ayudarnos ahí en la respuesta, es: ¿qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del día sábado? Muchas gracias, Pastor José. Encontré un párrafo en Consejos para la Iglesia que dice que el que guarda de corazón el cuarto mandamiento guardará también toda la ley. Hay un refrán en la sociedad que dice: para muestra un botón. Entonces, el sábado, al ser la señal, al ser el sello de la ley, nos sirve como un indicador, como una muestra de cómo está nuestra fidelidad. El sábado es el termómetro que mide la temperatura espiritual. Entonces, si queremos medir la temperatura espiritual de los judíos de tiempo de Jeremías, nada mejor que empezar por el sábado. Cuando yo hago mis exámenes para candidatos al bautismo, lo hago en base a ese párrafo que les comenté, que el que guarda el sábado guarda toda la ley. Entonces, si yo todo examen bautismal empiezo con el sábado. ¿Cómo guarda el sábado? Y si encuentro que esa persona no guarda el sábado bien, pues no pierdo tiempo en los demás principios, porque sé que los demás principios tampoco lo va a guardar bien. Pero si veo que el sábado lo guarda bien conforme a la palabra del Señor, conforme al mandamiento, entonces prosigo el examen y por lo general se encuentra que en los demás puntos también está bien. Entonces, qué interesante, y vamos a ver cómo es que estaban tratando al sábado, al cuarto mandamiento, la señal de Dios, el sello del Dios vivo, cómo estaban tratando en esos días. Si Dios le está exhortando, desde la misma pregunta, cuando dice qué exhortación dio, Jeremías nos hace ver que el pueblo no estaba guardando el sábado conforme a la voluntad de Dios. Vemos que era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, y si era un pueblo rebelde, justamente la mejor manera de cómo evidenciar esa rebeldía, esa desobediencia, es cómo estaban guardando el sábado. Y pues no estaban guardando el sábado conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que ahí en la palabra del Señor encontramos que se le da este mensaje a Jeremías de parte de Dios mismo, Dios que conoce. El testigo fiel dice: yo conozco tus obras. Él sabe cómo estamos guardando el sábado. Jesús sabía cómo guardaban el sábado. Los fariseos, que decían ser los defensores del sábado, que le acusaban a Jesús de transgresor del sábado, ellos eran transgresores más bien, y Jesús conocía sus corazones, que en sábado ellos estaban planificando matar a Jesús. Y él conocía cómo estaban guardando el sábado los del tiempo de Jeremías, y sabe cómo tú estás guardando el sábado. Por eso Jehová le dice a Jeremías: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Encontramos entonces ahí el mensaje directo de parte de Dios al pueblo por medio de Jeremías. Es un mensaje de reprensión, porque no probablemente, estoy seguro que esa era una de las causas por la cual el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo, porque estaba transgrediendo abiertamente la ley de Dios. En la semana pasada estudiábamos la lección que decía la exposición del pacto. El pacto está basado en la ley,
Y dentro de la ley, el sábado es un mandamiento resaltante dentro de los 10 mandamientos. Entonces, si los israelitas habían violado el pacto, estaban pisoteando el pacto, estaban pisoteando la ley, no hay duda que estaban pisoteando también el sábado. Por eso que el Señor iba a traer calamidades y era a causa de que el pueblo estaba transgrediendo el sábado. Por eso cuando dice allí el versículo, oíd palabra de Jehová, entonces es un llamado antes de que dé el mensaje primero, se le llama la atención, oíd, ¿no? Es como cuando queremos que nuestro público nos escucha, le decimos, ponga atención. O cuando nuestros hijos queremos que nos escuche, le digo, mírame a los ojos. O cuando en pareja también, ¿no? Queremos la atención, entonces escúchame, porque a veces alguien está desconcentrado. Y por eso Jeremías dice, oíd palabra de Jehová. Entonces hay que prestar atención y tomar en serio el mensaje que Dios nos está dando. Reyes de Judá y todo Judá. Entonces el mensaje era tanto para las autoridades como para los ciudadanos, tanto para los gobernantes como para el pueblo. Si bien la apostasía empezaba por en las cabezas, el pueblo seguía el ejemplo, que no debería ser así, pero ya hemos visto que en todo tiempo el pueblo ha sido muy dependiente de lo que hacían sus líderes. Entonces, sin embargo, había individualmente la esperanza que alguno de ellos puedan escuchar algún gobernante o algún ciudadano en particular. Por eso el llamado era para todos. Guardaos por vuestra vida. Esto es interesante, queridos hermanos, porque guardar el sábado está relacionado con la vida espiritual y la bendición del pueblo. Está relacionado con la misma vida eterna, queridos hermanos. No que la salvación sea por obras. Creemos que la salvación es por gracia y fe. Sin embargo, en el juicio seremos juzgados por obras. Por lo tanto, si es que nosotros no guardamos el sábado, es una prueba que no hemos nacido de nuevo, es una prueba que no somos hijos de Dios, porque el Señor dice, si tú me amas, debes guardar mis mandamientos. Y si decimos que lo amamos y no guardamos sus mandamientos, ¿en qué nos convertimos? En mentirosos. Entonces, por eso dice, guardaos por vuestra vida. O sea, no es cuestión de deporte, no es cuestión de gusto, no es cuestión de que si quiero o no quiero, no es opcional, es sí o sí, es cuestión de vida o muerte. Por eso dice, guardaos por vuestra vida. Y entonces, ¿cuál era la advertencia? Dice, no llevar carga en el día de reposo. Dios ordena entonces que en el día de reposo no entre carga ni salga carga. O sea, no tiene que haber negocio, no tiene que haber trabajo secular en el día de reposo. Toda actividad comercial, ya sea física o mental, debe terminar. Porque también en el sábado puede ser que estemos pensando en negocios, puede ser que estemos en el templo, pero el tema quizás para nosotros está aburrido y comenzamos entonces en ese momento a pensar en los negocios de la semana, estamos planificando cómo hacer en nuestras actividades. Entonces somos transgresores tan cierto como si estuviéramos laborando en nuestra actividad física. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en cómo guardamos el día de reposo. Pastor Castro, sin embargo, muchas veces puede ser, ¿no?, que algún hermano a veces se le haga tarde llegar a la iglesia el sábado, pero a veces, pastor, se hace una costumbre. ¿Qué nos puede decir, hermano Castro, respecto a la mala costumbre del pueblo judío en estos días y de la mala costumbre que a veces nosotros, como adventistas, guardadores del sábado, tenemos en la actualidad? Gracias, pastor, Darwin. Claro, cuando hablamos de costumbre, hablamos ya de hábitos repetidos. Y cuando hablamos de hábitos repetidos, hablamos de actos, ¿no?, repetidos también. Entonces, todo acto repetido se torna un hábito. Hábitos practicados continuamente se tornan costumbres. Y cuando llegamos a la parte de la costumbre, ya eso es un poco difícil dejar de hacer, sino que hace a veces costumbre, ¿no?, transgredir el día sábado. No solo comprando, no solamente iniciando o recibiendo el sábado fuera de tiempo. Podríamos nosotros hablar muchísimo sobre el sábado, ya que tiene que ver mucho, no solamente con el cómo ni el cuándo, sino el sí en qué, en todo aspecto, de una forma integral. Entonces, sería muy importante e interesante que nosotros podamos tener muchísimo cuidado en esto de caer en esas malas costumbres. Por eso el comentario decía que la costumbre de seguir con sus ocupaciones seculares era una actitud del pueblo del Antiguo Testamento. Las personas estaban muy ocupadas
¿no? En sus actividades personales. Pero esto no es solo, no es el pasado. Hoy también nosotros vemos lo mismo. Personas cristianos, observadores del sábado, adventistas, que estamos enfocados muchísimo en las cosas materiales. No estoy diciendo de que no se tenga que trabajar, sino que estamos colocando alma, cuerpo y espíritu en nuestro trabajo. Y estamos dejando de lado o dejando en último, así, si alcanza el tiempo, bueno, alabar a Dios y adorar a Dios, cuando debería ser al revés, ¿no? O mejor dicho, debería ser equilibrado, ¿no? Muy equilibrado. Así que Dios nos ayude a no caer también en esto de las malas costumbres, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es interesante, hermano, cuando uno tiene un compromiso en una fecha determinada, uno trata de ya de prepararse para ese compromiso. Si es posible, días antes ya pide permiso también en su trabajo, descansa para que ese día de su compromiso esté libre todo y lo pueda llevar bien. A veces nosotros el sábado lo hacemos solamente por cumplir ante Dios y nos matamos mucho en la semana, que llegue el sábado y el sábado es pues vamos a la iglesia solamente para dormir y estamos el sábado durmiendo y pensamos así que somos guardadores del sábado, ¿no? Entonces hay muchas malas costumbres, ¿no? Hay hermanos que, por ejemplo, conocí una familia que todos los días madrugaba para su trabajo y el sábado ellos decían, como es día de reposo, pues hay que dormir bien. Y dormían hasta las 8 o 9 de la mañana, ¿no? Entonces, porque es día de reposo, decían. Y entonces llegaban a la iglesia tarde, ¿no? Entonces, mira, hermano Castro, respecto a esto, la palabra del Señor dice que el sábado debemos levantarnos temprano junto con las aves, porque es un día especial. Y si es un día especial, pues debemos aprovecharlo, ¿no? Para el bien. Pero hay Amén. muchos puntos, como tú bien dijiste, pastor. Si nos podemos hablar del sábado, hay varios aspectos, ¿verdad? Que quizás en la vida hay diferentes, eh, podríamos decir, Situación. circunstancias, situaciones, claro, y también realidades, no todos tienen la misma realidad, pero cuando hay el amor de Dios en nuestro corazón, vamos a ver la manera cómo vamos a guardar el sábado, no vamos a poner la excusa, porque si tratamos de excusarnos, siempre vamos a encontrar excusa, ya sea con el trabajo, con el estudio, con la preparación. Por ejemplo, soy soltero, ¿cómo voy a hacer la preparación? Tengo que hacerlo en sábado. O sea, excusas podemos poner miles, ¿verdad? Y se presta para el trabajo, para el estudio, pero justamente es una prueba de amor. Por eso que cuando Dios saca a Israel de Egipto y le dice, voy a mandarles el maná y el sábado no va a caer, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Es una prueba de amor y me gusta la didáctica de Dios porque es algo completamente práctico. La observancia del sábado es algo práctico, así como los otros principios prácticos del matrimonio, del diezmo, la reforma pro salud, son 4 puntos prácticos, de especial manera el sábado. Entonces ahí se ve realmente, ¿no? Si somos fieles a Dios o no, si amamos a Dios o no. Porque de palabras cualquiera puede decir yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo soy su siervo. Pero ¿cómo guardas el sábado? Eso es un análisis de conciencia para cada uno de nosotros, Pastor Castro. Que Dios nos ayude entonces a no tener malas costumbres, sino buenas costumbres, buenos hábitos y que honremos a Jehová en su día santo, porque no es nuestro día, es el día que Dios se lo ha reservado para Él. Que el Señor entonces nos ayude a entender esto. Ahora, Pastor Castro, cuando hablamos, por ejemplo, en Isaías 58, Dios dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás, comerás la heredad de tu padre. Hay bendiciones. De la misma manera también en Jeremías vamos a ver en la pregunta 5, pastor, que también había promesas si es que somos obedientes. La pregunta 5, pastor, para usted dice, ¿qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? Bien, pues, gracias, Pastor Darwin. Toda promesa de Dios es bajo condición o tiene condiciones, ¿no? Nada de lo que Dios nos da es solo por afinidad, es por condición. Hay condiciones. La salvación tiene una condición, ¿no? El de poder nosotros reconocer nuestro estado, nuestra condición y buscar, ¿no? La medicina, aceptar a Jesús por la fe y Él por su gracia nos acepta, ¿no? Aunque no merezcamos. Las bendiciones también de la felicidad, la paz interior, todo eso esas bendiciones tienen condiciones, ¿no? Entonces la pregunta decía, ¿qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento? Si honraba, obedecía sus mandamientos, cumplía, ¿no? La ley, ¿no? Que él había dado, ¿no? A su pueblo allí en el monte
en el monte de Orea, ahí a Moisés. Entonces, en Sinaí, perdón, iba a venir bendición, ¿no? Bendición. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de muchas cosas, ¿no? Protección, salud, vigilancia, protección. Y bueno, podríamos, ¿no? Inteligencia, sabiduría para los jóvenes que están estudiando, ¿no? Si tú eres fiel, querido joven, Dios promete darte sabiduría. Pide a Dios sabiduría para que, para que tú puedas también, no solo a los jóvenes, sino a, bueno, a una forma general, para que tú puedas vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos sabiduría de lo alto. Solo así vamos a poder responder, hablar, hacer las cosas conforme Dios quiere. Por eso dice el texto, si vosotros me obedeciereis, ¿no? La respuesta dice, la promesa depende de la obediencia a la santidad del sábado. Si guardamos el sábado conforme Dios mandó, no conforme al hombre, ¿no? Sino conforme a lo que Dios mandó, nosotros vamos a ver, ¿qué cosa? Vamos a ver bendiciones, ¿no? Muchas bendiciones. No ha de faltarte. Si tú dejas de trabajar en sábado, no ha de faltarte trabajo. Quizás se saquen de esa empresa, quizás por razones de que no te dan el sábado, quizás el empleador te diga no hay espacio para ti o busca un trabajo. No tengas temor porque Dios ha de proveer otro trabajo para ti. Entonces, la idea, querido hermano, es que nosotros podamos ser fieles, podamos probar a Dios. Nosotros solamente llevamos a Dios en teoría, sus milagros teóricamente lo hemos estudiado, lo estudiamos, lo vemos, pero Dios quiere que tú experimentes los milagros de Dios, pero en tu vida, no en la vida de otra persona, sino en tu vida. Para eso necesitamos nosotros ser fieles. La obediencia trae resultados eternos. La santidad del día de reposo. Dios pide no trabajar ni tratar el sábado como un día común. Dios nos ha dado 6 días, ¿no? Ahí vemos también el diezmo, ¿no? Dios nos da 7 días, pero 6 días es para ti y un día es para Dios. En relación al diezmo en el tiempo, nosotros tenemos que ser fieles al sábado. Dios nos ha dado 6 días, queridos hermanos. Tiempo suficiente para hacer lo que nosotros tengamos que hacer, ¿no? Pero Él solo pide un día. Y ese día Él lo ha creado, Él lo ha separado. Y no es para Él, sino es para ti. Claro, es de Él, pero es de bendición para nosotros, ¿no? Es de ayuda para el ser humano. Nosotros necesitamos el sábado. Y eso es importante también nosotros poder tenerlo bien claro. Entrarán reyes y príncipes, dice el texto, ¿no? El texto que estamos usando. Habría honor, estabilidad y buen gobierno sobre la nación, ¿no? Muchos extranjeros en los tiempos antiguos conocieron el sábado por la observancia correcta de su pueblo. Y eso es lo mismo que hoy también nosotros Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que tú y yo podamos también ser personas que a través de nuestra actitud, nuestra observancia, puedan muchas personas, no extranjeros, no impíos, como lo querramos llamar, puedan también llegar al conocimiento de este gran mandamiento que es el sello de nuestro Dios. El texto también decía, esta ciudad será habitada para siempre. Dios aseguró prosperidad y permanencia. Jerusalén seguiría firme y bendecida. Bueno, esa es la promesa, ¿no? Que Dios ha dado a su pueblo. Jerusalén no solamente hace mención al pueblo judío, ¿no? Literal, sino también hace mención a los fieles que están en todo el mundo, a los verdaderos hijos de Abraham, que somos también nosotros hoy los gentiles, ¿no? Los que hemos sido injertados según Romanos capítulo 11, a la raíz, ¿no? Así que el Señor nos ayude a cada día nosotros a entender que las bendiciones tienen condiciones y la condición es la obediencia. No hay otra cosa más. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Así es, Pastor Castro. Entonces, las mejores y más ricas bendiciones son condicionales. Y como bien concluiste, Pastor, la condición general es la obediencia. ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer entonces? Obviamente aclaramos nuevamente que la salvación es por gracia, por fe, pero también somos juzgados por obras, ¿verdad? Somos juzgados por obras en el juicio y retén lo que tienes, dice la Escritura. Entonces se retiene a través de la obediencia, que esa obediencia también no es nuestra, lo produce Dios en nosotros. Él produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y hablando de las extremidades del sábado, hablando un poquito ya si queremos estas
bendiciones para nosotros en estos últimos días. Quisiéramos también que alcanzar estas bendiciones que se ofreció al pueblo de Judá. ¿Qué debemos hacer? Respetar el sábado. Por ejemplo, las extremidades del sábado. En el día viernes nomás ya debe estar preparado todo lo que tiene que ver con el sábado. Ahí en la nota nos habla claramente de los preparativos. Dice, termines el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. Es posible lograr esto si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. O sea, cuando es una regla ya es una ley, es un estilo de vida, ya se hace parte de uno, parte de su costumbre, es parte de su tradición, entonces se puede hacer. Y aquí nos habla de detalles que aparentemente son insignificantes, que aparentemente no tienen importancia, pero para Dios sí lo tiene, porque ahí se prueba la fidelidad. Por ejemplo, donde dice la ropa tiene que estar ya lavada entre semana. Es por eso que también aclaramos, y eso siempre aconsejamos en las clases bautismales, que la preparación para el sábado no es el viernes. La preparación para el sábado es toda la semana ya. Quizás el día martes lavar la ropa y el miércoles planchar la ropa, el jueves quizás ya limpiar, y para que de tal manera el sábado, el viernes ya no se acumule todo, ¿verdad? Entonces ya todo, hasta el viernes ya debe terminarse todo, la ropa debe estar planchada, lavada, los botones deben estar cosidos, todo debe estar preparado ya hasta el viernes, la comida, las 3 comidas, ¿verdad? La cena del viernes, el desayuno del sábado, el almuerzo del sábado, esas 3 comidas deben estar listas antes de recibir las horas sagradas. ¿Qué más? Acordemos que el sábado empieza la puesta del sol el viernes, no es que empieza como el mundo a la medianoche o el sábado en la mañana, no, desde la puesta del sol. Quizás nadie va a estar detrás tuyo, hermano, el pastor no va a estar en tus espaldas para verte cómo guardas el sábado, ni nadie de la iglesia, pero es un asunto de fe con Dios, porque Dios nos juzga de una manera individual. También nos decía aquí la nota, los zapatos mismos deben estar lustrados el día viernes nada más, y los baños, entonces hay que bañarse el día viernes, no hay que ducharse bien, ¿verdad? El sábado no es necesario ya para estar bañándose, ¿no? Entonces, pero dice, si es que lo hacemos como regla, lo podemos lograr. También dice, el sábado no debe destinarse a reparar la ropa, ¿no? Si es que, decíamos hace un momento, si es que algo se arrancó, no es el sábado para estar reparando, salvo que sea un accidente del momento, ¿no? No sé, puede ser que te resbales y algo se malogre, puedes arreglarlo, pero no es que en la semana ha estado malogrado y recién el sábado te das cuenta y recién quieres arreglarlo, y ya no es momento, ¿verdad? Dice, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guárdese fuera de la vista todos los periódicos de este carácter. Aún a veces nos gusta mirar las noticias, ¿no? Leer el periódico. Y usted puede decir, tanto extremismo ya es que sí, nuestra mente lo dirige hacia otro lado, y Dios quiere que nuestra mente esté enfocada en el reino de los cielos, en su justicia. Y luego nos habla que los padres deben explicar a sus hijos lo que hacen, lo que se proponen, o sea, explicarle la santidad, por qué se lo hace eso, cuál es el motivo, y también dejarlos, dice a los hijos, que participen de esa preparación y que guarden el sábado conforme al mandamiento. Y lo más lindo, hermanos, es que a nuestros hijos les enseñemos que eso se guarde por amor. Escuchaba a una familia cristiana, decían ellos que para ellos el día viernes era el peor día de la semana, porque el día cuando el papá llegaba enojado tarde del trabajo y gritándoles si ya se bañaron, si ya hicieron la preparación, y si no lo hubiesen hecho, era castigo para los hijos. Así que ellos el día viernes, el día del martirio, era el día que más odiaban. Cuando llegaron ellos a ser jóvenes, pues ya no guardaron el sábado, ¿no? Entonces cuando ellos volvieron a la iglesia, y ellos recién entendieron que el sábado se guarda por amor, no era como sus padres lo habían hecho en su celo quizás por guardar el sábado. No, se debe enseñar que la obediencia al sábado debe ser por amor, ¿verdad? Muy bien, entonces, Pastor Castro, seguimos en el tema del sábado. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, Pastor, en relación al sábado? Dice, ¿qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado?
Gracias, pastor. Entonces, por un lado, vemos en la pregunta 5 las bendiciones de la obediencia. Y ahora en la pregunta 6 vamos a ver las consecuencias, las maldiciones de la desobediencia. Así como Moisés en el monte, ¿no? De las bendiciones, promulga nuevamente la ley y entonces le dice, no, si oyeres atentamente la voz de Jehová y obedeciere, vendrán estas bendiciones, serás bendito en esto, en esto. Pero dice el versículo 15 de Deuteronomio 28:15, si no oyeres la voz de Jehová, te vendrán estas maldiciones. De la misma manera aquí, Jeremías dice, si obedeces, pues va a ser una ciudad estable, van a venir reyes, van a venir gente extranjera, va a permanecer para siempre. Eso sí es que obedeces. Pero si no obedeces, ¿qué va a suceder? Estemos atentos porque, hermanos, la historia se repite. Lo mismo es para nosotros. Si obedecemos, están los efectos, las consecuencias, y si desobedecemos, también hay consecuencias. Y el versículo es pequeño y es muy claro, lo vamos a dar lectura ahí. La palabra del Señor dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Qué terrible advertencia, apreciados hermanos. En todo juicio de Dios que hemos visto en la antigüedad, siempre ha descendido fuego. Así fue en los días de Sodoma y Gomorra, y vamos a ver que así fue en los días de Jerusalén. Cuando vinieron los babilonios, prendieron fuego y se cumplió, porque lamentablemente el pueblo de Dios no hizo caso a las advertencias de Jeremías, siguieron transgrediendo el pacto, siguieron transgrediendo la ley, siguieron transgrediendo el sábado, y vino fuego y consumió todo. De igual manera, en los tiempos del adventismo, cuando se quemaron el sanatorio de Battle Creek, cuando se quemó la revista El Heraldo, la Revy Herald, hermano, fuego de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en apostasía. Siempre que se viole el pacto, que se transgrede la ley o el sábado, Dios va a mandar fuego. Y es interesante que en el juicio final el castigo también será con fuego. El castigo también será con fuego, apreciados hermanos. Entonces, la advertencia está allí, clara. Si no me oyeres, puede ser que oigamos, ¿no? Que vayamos a la iglesia y escuchemos, pero no se trata de un oír literal, sino se trata de un oír simbólico, de entender, de poner atención, de prestar atención, ¿verdad? Entonces, este castigo con el fuego no es un decreto arbitrario de parte de Dios, sino que es una consecuencia de la decisión que nosotros mismos tomamos. Por eso dice que cada hombre es arquitecto de su propio destino. Entonces, el problema no es solo desobedecer a Dios, sino tratar al sábado como cualquier cosa, como cualquier día, como un día común, ¿verdad? Eso es profanar algo sagrado, darle un uso común, eso es profanar. Y ese es el castigo para los profanadores del sábado. Ese fuego que Dios anunciaba, haré descender fuego del cielo, como decíamos, está relacionado con el juicio. La ciudad perdería su protección y seguridad, y así fue, y así pasó con esa generación, y así pasó también con las generaciones posteriores en el año 70, ¿verdad? Y así pasará en el fin del mundo. Consumirá, dice, los palacios de Jerusalén. La destrucción sería total, ¿verdad? Encontramos, hermanos, que el santuario fue profanado, los vasos sagrados fueron llevados a Babilonia. En el año 70, de la misma manera, hermanos, fue destruido, y Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Los israelitas que decían ser guardadores del sábado, ¿por qué? Porque se fijaban mucho a la letra, y la letra mata. Nosotros debemos guardar el espíritu de la ley, la letra también, pero el espíritu es lo que la letra está ahí, podríamos decirlo, algo camuflado, está escondido. Dentro de la letra hay un significado profundo, esa es la espiritualidad de la ley. Por ejemplo, la letra dice, no transgredas el sábado, pero si yo el sábado no voy a trabajar, pero puedo estar en el templo, pero mi mente está pensando en el negocio, en el trabajo, estoy en el sábado, guardando el sábado supuestamente en el templo, pero hay alguien en la iglesia que, como decimos en nuestro lenguaje, no lo paso, no me he reconciliado con él, estoy ofendido con él y estoy pensando el mal de ese hermano en el sábado, pues no estoy guardando el sábado. Eso es guardar el sábado en el espíritu, en nuestra mente, hermanos. Entonces, por eso que es importante que
guardemos el sábado conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, también el castigo está a la puerta y no se apagará. O sea, el juicio va a persistir y va a destruir todo, ¿verdad? Dios ha dicho, y si es que el pueblo persiste en la incredulidad, en la desobediencia, entonces el castigo de Dios es cierto. O sea, Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que Dios nos ayude entonces a tener en cuenta esto. Entonces, Pastor Castro, como decíamos hace un momento, no es un decreto arbitrario de parte de Dios que unos se salven y se pierdan, sino que es lo que uno mismo ha sembrado, lo que uno mismo ha decidido. Entonces uno cosecha luego. Entonces, Pastor Castro, ¿cómo podemos relacionarlo esto para el éxito en la vida, en la juventud, en relación a su vida espiritual? No es que uno nace para ser bueno, otro para ser malo, sino que es el resultado de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y es, Pastor Darwin, todos los momentos difíciles o toda enfermedad o toda desgracia que puede venir sobre nosotros, tanto espiritual, material, social, familiarmente, es solo consecuencia. Dios no castiga como a veces el ser humano ha creído, ¿no? Que Dios, cuando te portas mal, al día siguiente te manda una enfermedad como arte de magia, ¿no? El Señor no actúa de esa manera. Nosotros tenemos que entender que el resultado de nuestra desobediencia pueden ser inmediatos, como también puede ser inmediatos, ¿no? Entonces, lo que sí estamos seguros, querido hermano y queridos hermanos, es que toda actitud trae consecuencias. Todo acto bueno va a venir, va a pasar la factura. Todo acto malo también. Así que nosotros no nos estemos buscando culpables cuando las desgracias vienen sobre nosotros, sino cuando una desgracia viene o una situación difícil se presenta, hay que nosotros hacernos un análisis. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y si estamos bien es porque Dios quiere perfeccionarnos, ¿no? Yo entiendo de que las pruebas son la mejor forma como Dios quiere hacerte mejor. Nosotros solamente vemos el lado negativo de una prueba, pero no vemos su lado positivo. Y el lado positivo es que esto va a sumar a tu vida. Querida juventud en especial, necesitamos ver jóvenes que puedan santificar el sábado, que puedan observar el sábado, que puedan amar el sábado, que puedan no solamente ser oidores, sino dice, hacedores de su palabra. De esa clase de jóvenes necesitamos hoy. Y Dios se necesita, querido joven, querida hermana, querido adulto, querido anciano, querido niño, que nos estás ahí observando. Dios necesita esa clase de personas en este tiempo, que puedan permanecer firmes como Jeremías, a pesar de cualquier dificultad o cualquier concepto, no, o filosofía que estemos escuchando que esté en contra de lo que nosotros hemos creído. Ya que también eso es profético, ¿no? Pablo hablaba acerca de en los tiempos finales se levantarán falsos maestros que negarán la existencia de Dios, la humanidad de Dios, la divinidad de Jesús, que hablarían mal en contra del sábado. Y bueno, eso lo estamos viendo aquí en la actualidad. Pero necesitamos que podamos nosotros estar firmes en la verdad, pero siempre utilizando la Biblia, nada más que la palabra de Dios. Cada uno cosecha lo que sembró. Entonces, si cosechamos desobediencia, ahí está el fuego, ¿verdad? Pero si cosechamos obediencia, mira, Pastor José, lo que dice la última parte de la nota que está en la lección. Dice, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Dice Dios, yo honraré a los que me honran. Entonces, si es que honramos el sábado, Dios también nos honrará, siempre y cuando lo hagamos por amor, ¿verdad? Después de haber sido justificados. Ahí tiene sentido. Entonces, la obediencia también entonces tiene resultado. Tiene sentido entonces allí la obediencia. Vamos a pasar, Pastor José, ya a la última parte de nuestra lección, la tercera parte, que es vasija de ruina. Y vamos a ver aquí la ilustración del alfarero y vamos a ver cómo estas vasijas aquí se rompen. Esa última pregunta, Pastor Castro, va para usted. Dice, ¿cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios? Gracias, Pastor Darwin. Hay algo importante que tenemos que tener claro, queridos hermanos, es que Dios no crea nada y no crea causa ruina, ¿no? Si esto lo llevamos al ser humano, Dios no creó al ser humano pecador, sino que el pecado, ya nosotros entendemos que es un principio
antagónico, contrario a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios, pero eso está en el ser humano misteriosamente, ¿no? Es un principio. Ahora, lo que Dios busca, y en la pregunta 7 dice, habla del trabajo del alfarero, ¿no? Dice esa ilustración. El alfarero restaura, crea y también a la vez restaura, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Lamentablemente, por causa del pecado, somos vasos afectados, no perfectos, pero que cada día el alfarero está perfeccionando, ¿no? Es el trabajo milagroso, maravilloso del alfarero, de hacer lo que ha estado afectado, roto, lo restaura, ¿no? Lo hace cada día mejor. Y eso es lo que Dios quería hacer con Judá, con su pueblo, quería restaurarlos. Está bien, habían caído en pecado, pero eso no era el problema. El problema de ellos era que ellos vivían en el pecado. Claro, no estoy diciendo que hay que pecar, ¿no? Para que Dios más nos ame, sino que lamentablemente por nosotros tener una naturaleza afectada, ¿no? Por el pecado, ¿no? E infectada también. Lamentablemente vamos a dar frutos negativos. Pero el Señor quiere ahora, cuando llegamos a Él quiere ahora transformarnos. Él quiere ahora con el alfarero restaurarnos, hacernos mejores personas. Y nosotros estamos en ese proceso, estamos en un tratamiento, ¿no? En un tratamiento largo. Muchos hemos llegado a los pies de Jesús en estado de UCI, ¿no? Cuidados intensivos, desahuciados. Pero por la gracia de Dios, hoy hemos salido de esa etapa, pero aún seguimos en el tratamiento, preparándonos para el reino de los cielos. Por eso es que la frase bíblica dice, como el barro en la mano del alfarero, ¿no? Judá estaba, dice, bajo el poder y control de Dios. ¿Quién podía formarse según su propósito? ¿No? Solo Dios puede formar, solo Dios tiene propósitos eternos, completos, perfectos para nosotros. Y Él es el verdadero alfarero. La vasija se echó a perder. Claro, el pueblo se corrompió. Lamentablemente el pueblo se corrompió y hoy también se está corrompiendo individualmente. Y dice, la volvió a hacer otra vasija. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hacernos otro tipo de vasijas, otro tipo de personas, otro tipo de padres, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la santificación. Quebrará la vasija delante de ellos. La ruptura simboliza el juicio anunciado públicamente. Dios tiene que manifestar su justicia, sí, a través de sus juicios. Solo así vemos también cumplido lo que él ha dicho, ¿no? Que el pecado trae como consecuencia muerte. Y eso también se va a cumplir. Pero eso no es el fin. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Si nos arrepentimos, nosotros no va a caer juicio sobre nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, no va a caer juicio sobre nosotros. Ahora, si vivimos en el pecado, practicando el pecado, ahí sí, vamos a recibir juicios de Dios. Y esos juicios son eternos, son terribles. Dice, no se puede restaurar más. No, si persistís el comentario, no, si persistían en rebelión, la destrucción sería inminente. Y eso fue lo que pasó con Judá, ya hablando del Antiguo Testamento. Judá, en el año 70 fue destruida Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, ni raíz, ni rama, hasta hoy, ¿no? Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, querida juventud en especial, a que podamos nosotros dejarnos trabajar, dejarnos santificar, dejar a Dios hacer su trabajo en nosotros, porque Él quiere restaurar. Que el Señor entonces nos ayude a comprender esta hermosa ilustración que dio el Señor, ¿verdad? Eso nos dice la nota, esta ilustración que Dios utilizó a través de esta vasija. Entonces, concluyendo esto, Pastor José, por favor, denos su reflexión final, su llamado final, en especial manera para la juventud. Es el director de jóvenes de la Asociación Norte, hermano. Muy bien, pastor David, hemos estudiado una lección muy bonita, muy importante. Las calamidades siempre van a ser parte del desobediente. Las calamidades siempre van a ser parte de la vida de una persona que teniendo luz, teniendo información, conocimiento, vive en el pecado. Yo quiero llamar a la reflexión a nuestros jóvenes que me están escuchando. Dios tiene para ustedes cosas muy importantes. En la juventud es justamente la etapa que Dios quiere utilizar, porque es la juventud que tiene pues cosas que cuando uno llega viejo no tiene. El viejo, el adulto tiene ganas, pero no tiene fuerza. Y el joven tiene fuerza, tiene toda la disposición, todo el conocimiento, la sabiduría, la agilidad,
la determinación. Y quisiera que nuestros jóvenes también de hoy, de este tiempo, que vivimos en tiempos tan difíciles, podamos también tomar esta decisión de ponernos del lado de la justicia, podamos colocarnos del lado de la obediencia. Este camino nos va a llevar hacia la vida eterna. Claro, en el proceso vamos a encontrar dificultades, eso ya nosotros lo hemos hablado, pero el fin es camino de vida eterna. Así que quisiera que podamos nosotros también, jóvenes, entender que el Señor no solamente va a permitir que tus actos traigan consecuencias. Si son actos buenos, consecuencias buenas. Si son actos malos, consecuencias malas. Pero a pesar de todo lo que podamos o tengamos que pasar, dice el Señor, nos ofrece consuelo. Eso fue lo que experimentó Jeremías. 40 años, Jeremías predicando a un pueblo. Noé, 120 años. Moisés, 40 años en el desierto. Pero 120 años, Noé nunca dejó de ver a Dios. 40 años Moisés nunca dejó de entender, de comprender, de conocer a Dios. Jeremías también. Podríamos hablar de muchos otros personajes, de jóvenes. José, por ejemplo. Entonces, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, querida juventud, a que podamos nosotros permanecer leales y fieles y obedientes a nuestro Dios. Y Él ha de recompensarnos en su momento. Que el Señor los bendiga, cada uno de ustedes. Hermanos, que a través de esta lección, muchas gracias, Pastor José Castro. Entonces, de mi parte, quiero decirles, hermanos, que en toda la lección hemos encontrado las buenas intenciones que Dios tenía para con su pueblo. Aún este mensaje de destrucción es un mensaje de advertencia para que el pueblo se convierta y evite estos castigos. Entonces, hermanos, para este tiempo podemos ver que lo que determinó el destino de Jerusalén no fue Dios. Dios quería lo bueno, pero ¿por qué le vino lo malo? Por la decisión, por el rechazo del pueblo respecto a estas buenas intenciones de Dios. Para nuestro tiempo, hermanos, entonces, también nuestra decisión juega un papel preponderante en nuestro destino. Dios ha hecho todo para salvarnos y nos ofrece libertarnos, nos ofrece darnos todo. La libertad nos ofrece ayudarnos a obedecer el cielo y todo ello. Ahora depende si es que no endurecemos nuestro corazón. Entonces, vengamos al Señor tal como estemos. Él nos quiere perdonar. Démosle nuestro corazón, démosle nuestra voluntad para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que todo está en la decisión que tomemos. Que el Señor bendiga tu decisión. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esa manera, Pastor José, hemos llegado al final. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pastor Darwin, gracias también ahí al equipo de multimedia de la UP. Y bueno, también gracias a todos los que nos van a ver y escuchar. Que el Señor los bendiga. Amén. Nos despedimos, Pastor, levantando la mano. Hasta otra oportunidad.